Bueno, ya hemos escuchado a lo largo de la jornada que la promoción del ecosistema de inversión se hace necesaria en Argentina en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo por estos días. Las buenas noticias es que tenemos el talento emprendedor que ha demostrado desde la Argentina generar empresas de alto impacto, no solo económico, sino también social. Tenemos un marco regulatorio que ha empezado a asomar, como nos ha contado hoy Mariano Mayer y otros funcionarios del gobierno. Y tenemos también los actores inversores dispuestos a tomar riesgo para invertir en los emprendedores que son el motor del desarrollo sostenible que necesita nuestro país. Así que bueno, les invito entonces a presentarse brevemente. Empezás vos, Luis, ¿te parece? Nos contás cuál es tu tesis de inversión, qué hacen desde Alaya, muy breve, así tenemos tiempo todos. Muchas gracias. Bueno, gracias, Juli. Bueno, a ver, desde Alaya creo que en Córdoba es relativamente algo conocidos, con lo cual voy a ser súper breve. Empezamos en 2011, invertimos un primer fondo, levantamos 7 compañías en el primer fondo, levantamos un segundo fondo en Chile, llevamos 11 compañías en ese segundo fondo. Tesis de inversión post-aceleración, ticket promedio de $400.000 por emprendimiento y hacemos follow-on hasta llegar al millón. Empresas de base tecnológica sin ningún vertical específico. Y eso como tesis básica, y hoy estamos principalmente muy enfocados, digamos, nosotros empezamos cuando esto todavía no era moda, empezamos temprano, empezamos bastante temprano, no había ecosistema prácticamente. Esto ha crecido una barbaridad, se desarrolló el ecosistema, se empezaron a desarrollar más inversores. Hoy hay una agencia, hoy tenemos este evento, la verdad que es espectacular todo lo que se produjo. Ahora, hoy nosotros nos encontramos en un cierre del primer ciclo, que es el primer fondo, y tuvimos 2 exits, y estamos ahora en proceso de negociar 2 exits más. Y paro un segundo acá porque creo que hay un desafío en la industria, que es lo que viene, que es los exits. Nosotros no generamos IPOs acá, hay 4 en Latinoamérica, los 4 argentinos. No generamos compañías que facturan más de $100 millones, donde hay mercados de M&A. Generamos compañías que facturan 5 o 10 millones de dólares. Y para eso no hay mercado de exits. Y es un poco en el desafío que estamos hoy. Porque en definitiva lo que tenemos que lograr es que los inversores ganen dinero. Con lo cual estamos en Chile, hicimos hace el mes pasado un evento, Exit Day. Y en realidad lo que estamos es tratando de que el ecosistema empiece ahora a trabajar en... Ya desarrollamos ecosistema, desarrollamos inversiones. Las startups tienen que empezar a crecer. Pero ahora trabajemos en exits. Fran. Bueno, yo soy cofundador de NextTP Labs. NextTP Labs también arrancó en 2011, cuando realmente era un contexto totalmente adverso, economía cerrada, cepo, doble fluctuación del tipo de cambio. Eso sí que era un desafío arrancar, pero la ola digital la veíamos como que se venía, que había muchísima oportunidad y es así que hicimos como un modelo para invertir en empresas de tecnología de todo tipo mediante un proceso de aceleración. Los procesos de aceleración tienen 2 objetivos. Uno que es traccionar, vender más y en forma simultánea investment readiness, ayudar a las compañías para que consigan más capital y sigan escalándose. Como formato de nuestro fondo es un approach regional a nivel latinoamericano. Tenemos presencia en 5 países latinoamericanos y tenemos una plataforma complementaria en Silicon Valley. O sea que ayudamos muchísimo a que las compañías escalen en forma regional a través de la expansión. Esta expansión, desde el punto de vista financiero, obviamente diversifica muchísimo los riesgos de operar en un mercado interno. Entonces, las plataformas sí o sí que invertimos tienen que ser escalables a nivel regional y uno de los formatos que hicimos es armar un microecosistema. Dentro de NextTP Labs, a la fecha hemos invertido en 200 compañías, $25.000. Fuimos muy activos desde el 2011 en los follow-on investment, invirtiendo en 100 compañías entre 1 y 10 millones, entre 100.000 y 1 millón. Y hemos lanzado hoy en día
un nuevo fondo que va a ser para Series A, Series B y Series C para invertir entre 1 y 10 millones. Es decir, que somos muy activos en los acompañamientos de rondas subsiguientes. Aprovecho este lugar para dar una excelente noticia que una compañía nuestra, Cargo X, hace 2 días acaba de recibir una inversión de 60 millones de dólares de Goldman Sachs, Soros y Blackstone. ¿De qué origen es la compañía, Fran? Es de origen argentino, es un emprendedor que nació en Puerto Madryn. Lo aceleramos en el año 2012. Cargo X es Uber for Trucks para logística de grandes cargas y tiene un equipo de desarrollo aquí en Argentina, pero una alta concentración de volúmenes en Brasil. En Brasil la logística es un problema muy grande y es un mercado enorme y por eso es que tuvo esta ronda muy significativa. Es decir, hoy en día el ecosistema de NXTP Labs abarca, imagínense, en 200 compañías, son aproximadamente 400 emprendedores. Tenemos además más de 120 inversores que invirtieron en el Fondo 1 y también en el Fondo 2. Y esto es lo que para nosotros desde el punto de vista de tesis de inversión, el ecosistema tiene un impacto en el rendimiento, es decir, la tasa de mortalidad. Si una compañía quiere emprender en forma aislada y no pertenece a un ecosistema, es mucho más probable que fracase y que vaya a esa tasa de mortalidad histórica en las etapas Angel, que es más del 80%. Fran, guarda algo para que te pueda preguntar. Bueno, esa es la tesis de inversión, invertir temprano, poco al principio y acompañar fuerte en los follow-on investment. Gracias. Camilo. ¿Qué tal? Soy Camilo Kechner, socio de Angel Ventures. Nosotros somos una firma que nace en 2008, en aquel momento con el objetivo de vincular emprendedores que volvían de hacer carreras en el exterior por lo general o que salían de grandes corporativos y querían emprender y no tenían quien lo fondeara. Realmente no existía Venture Capital, levantamos 2 vehículos de inversión de 20 millones de dólares cada uno. En su momento, cuando levantamos el segundo fondo, en 2013, había 4 fund managers en México, hoy hay 54, o sea, ha tenido un crecimiento bastante exponencial el tema, muy de la mano de gobierno, hay que decirlo. Y hoy estamos con un tercer fondo que es de 120 millones de dólares, de los cuales ya tenemos 70 comprometidos, y tenemos un componente muy grande de inversionistas institucionales. Está invertido Fominbid, el Banco Mundial, el IFC, el Instituto de Venture de Corea, el gobierno coreano y los gobiernos de los países de la Alianza del Pacífico. Manejamos el fondo que es supuestamente el fondo oficial de la Alianza del Pacífico, y digo supuestamente porque los países han hecho un esfuerzo muy grande por abstraerse de esa necesidad que tienen las bancas de desarrollo locales de pedir que la inversión quede en los países, y nos han permitido ser agnósticos respecto del origen de los proyectos. Invertimos en 5 industrias básicamente, que son fintech, retail / e-commerce, salud / biotecnología, negocios agrícolas orientados a la base de la pirámide y negocios que tengan que ver con tecnologías puras, Internet of Things, etc. El ticket promedio que hacemos es de $1 millón, por lo menos eso fue el caso de los primeros 2 fondos, y el fondo este nuevo que les acabo de contar tiene un ticket mínimo de $500.000 y un ticket mínimo inicial para proyectos que sean escalables a nivel regional de $3 millones. Bueno, muy bien. Bueno, la prehistoria, digamos, de Cygnus Capital es, como muchos de ustedes pueden estar pensando en hacer, empezar invirtiendo como inversor ángel. Nosotros con Nacho, con mi socio, empezamos invirtiendo en el Club de Ángeles del IAE, con Silvia, aprendiendo ahí a invertir, tomando contacto con otros inversores, viendo las startups de Naves, que es el concurso que hace más de 17 años hace el IAE. Y bueno, y después invertimos en NXTP, en el primer fondo. Empezamos a tomar contacto con más compañías, a invertir en las compañías del portfolio de NXTP, de Wayra, de los actores que estaban en ese momento. Fin del 2012 hicimos un primer vehículo Angel con plata propia y de algunos inversores ángeles que nos acompañaban.
Luego de eso hicimos un club de ángeles propio nosotros y después hicimos otro vehículo un poco más grande para inversión seed y participamos en el programa de aceleración del gobierno de la ciudad. Y el objetivo era armar un fondo de Venture Capital, que es el fondo actual que estamos levantando para Series A y Series B. Es un fondo de 30 millones que apuntamos a llegar a 60 millones. Estamos haciendo un primer cierre ahora con inversión del FONSE. Somos uno de los ganadores del programa FONSE. Fuera de lo que es el FONSE, todos inversores privados, con algunos inversores institucionales como el ROFEX y la Bolsa de Comercio de Rosario, que como institución están como LP, como inversores, y después algunos family offices e inversores particulares. Tenemos a nuestro socio en Silicon Valley, que es Tim Draper. Él es socio en la GP, en la administradora del fondo, y también es inversor. Y el foco que tenemos ahora en este fondo es principalmente en 4 verticales, que son FinTech, AgTech, Biotech y CleanTech. O sea, el 80% del dinero va a estar en esos 4 verticales y hay un 20% que podemos invertir en cualquier tipo de startup. Juan. Bueno, mi nombre es Juan Santiago, yo soy presidente de Incutex. No voy a tratar de ocuparle mucho tiempo. Walter, mi socio y cofundador de Incutex, en el panel anterior explicó. En el 2012 empezó Incutex con un fondo chiquito, empezamos en Córdoba, con un modelo que en ese momento no sabíamos ni lo que estábamos haciendo, hasta que una persona me dijo que lo que hacíamos era Company Builder. Y yo lo tuve que buscar en Google para saber qué es lo que era. Y básicamente lo que decía que era que uno invertía para hacer crecer las inversiones en la compañía y no tanto para invertir, para salirse de la compañía de forma rápida, sino que había que armar un equipo para dejar valor agregado en la inversión, etcétera, etcétera. En ese momento, como decía Luis al principio, en Córdoba había prácticamente nada, el ecosistema en Argentina estaba muy, muy precario y la verdad que nos pusimos al hombro un proyecto colosal que hoy es lo que es, gracias a que pudimos unir muchos de los actores del ecosistema, como es el público, el privado y el educativo, para poder llegar a tener este foro hoy. Nosotros invertimos en 18 compañías, de lo que va del 2012. El portafolio está diversificado, invertimos $25.000 al principio, después lo aumentamos a 50. Es en una etapa muy temprana. Llegamos a invertir, lo que más invertimos fue $1 millón en un proyecto que fue una excepción que hicimos, pero que es un símbolo para Córdoba, que es una bicicleta eléctrica plegable. Después, cuando el ecosistema llegó a un lugar donde nosotros sentíamos de que podía seguir creciendo, nos pusimos al hombro un proyecto nuevo que se llama Calley Ventures, que es un fondo de inversión VC ya a nivel Latinoamérica de 30 millones, que lo estamos armando con unos socios ingleses en Silicon Valley y acá de Argentina. Y tenemos inversores mexicanos, argentinos y estadounidenses. Camilo, un argentino liderando un fondo en México. Desde tu mirada regional, ¿cuáles son las ventajas competitivas que tiene de invertir en Latinoamérica versus otros mercados emergentes? La verdad es que un poco el enfoque regional nuestro surgió en base a charlas que teníamos con inversionistas internacionales. Tenemos la suerte de tener inversionistas de toda parte del mundo, y lo que nos decían siempre es: chicos, qué lindo lo que están haciendo, qué lindo lo que está pasando en México, pero hay un solo mercado en la región que tiene masa crítica, que tiene suficiente peso propio, y es Brasil. Por todo lo que pasó en Brasil entre 2010 y 2012, cuando la mayoría de los fondos internacionales fueron, se asentaron, hicieron inversiones donde inflaron el mercado y no realizaron las salidas cuando las tenían que realizar, no les encanta tampoco Brasil. Entonces, y el resto de Latinoamérica lo ven como que no tiene suficiente masa. Entonces ven Latinoamérica muy de vez en cuando y a lo lejos. Lo que nosotros imaginamos, más que invertir regional, es qué pasa
¿qué le hace contrapeso a Brasil en la región? Y lo que pensamos que le hace contrapeso a Brasil en la región es el 4+1, como le llamamos nosotros, que es la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Chile, Perú, más Argentina. Ese es el bloque que nosotros vemos. Hay 7 economías que importan en América Latina, las otras 2 son Brasil y Venezuela. Venezuela en este momento no lo va a tocar nadie ni con un puntero láser, salvo para cosas muy, muy puntuales y muy oportunistas. Y Brasil, por lo que dije, tampoco lo vemos. Y cuando uno toma los países de la Alianza del Pacífico y los pone en la balanza contra Brasil, lo que ve es que son 4 mercados en crecimiento, en franco crecimiento, democracias sólidas, bancos centrales independientes, mayor población que Brasil, mayor PBI que Brasil. Además, mitigás muchísimo riesgo de invertir en ese bloque, porque lo que estás haciendo es invertir en equipos de más países, lo cual limita tu exposición a un solo equipo emprendedor, invertir en más economías que además de estar en bloque y operar como bloque, libre movimiento de bienes, personas, divisas, no están interrelacionadas entre sí. Para ninguna de esas economías el país de al lado es tan importante que una debacle o una crisis afectaría seriamente a los demás países del bloque. Entonces tenés un entorno relativamente estable y si a eso le sumás a Argentina, donde, bueno, no es ningún secreto que venimos muy golpeados, pero es de donde salen, en mi opinión, no sé si me atrevería a decir esto en un panel en México, pero es de donde salen los mejores emprendedores de la región. Entonces hay muy buenos emprendedores con una necesidad de salir porque pierden algo de competitividad también a nivel local con la devaluación del peso y la facturación en pesos. Entonces hay buenos precios, buenas oportunidades de invertir en buenos emprendedores y exportar esos proyectos a este bloque que es mucho más sólido que Brasil. Y la idea es, un poco alguien hablaba de las salidas, la idea nuestra es generar empresas que nazcan regionales o que se potencien regionalmente para ofrecerle a los compradores lo que hoy no está pasando. Que miren a la región y que en una sola transacción tengan la oportunidad de convertirse en un jugador importante en una vertical que les interese y no tener que parar un año haciendo due diligence de 4 empresas de 20 millones de dólares cada una y después un año más integrándolas. Esa es para mí la gran ventaja, de operar como bloque Latinoamérica, excluding Brasil, sería mi definición. Sí, muy bien. Fran, además de lo que nos contaste, NextTP está desarrollando programas con foco en AgTech y en FinTech, ¿correcto? Sí, ¿Qué correcto. oportunidades ven en estos 2 sectores? Dentro de FinTech, lo clásico es Payment and Lending. De hecho, le invertimos en las principales, Money, Afluenta, entre otras. Pero nosotros vemos como que hay muchas oportunidades por el lado de blockchain y por el lado del mundo de cripto. Ahí hay una comunidad muy fuerte de desarrolladores en Argentina. Y estamos mirando muy atentamente ese sector. También vemos muchas oportunidades del lado de lo que es inclusión financiera. El segundo fondo nosotros nos elevamos la vara en poner cuestiones de impacto. Todo el tema de ayuda a soluciones inteligentes para plataformas de pymes. Vemos como ahí hay una gran oportunidad en ese sector. Y también vemos cuestiones de un proceso de transformación que están teniendo muchas startups de e-commerce, marketplaces, que están empezando a incorporar soluciones de fintech generando lending, como lo hizo Mercado Libre a gran escala, adicionando Mercado Pago y Mercado Préstamo. También está sucediendo en otras startups nuestras, como por ejemplo Solvers, el Uber para personal limpieza, que está generando préstamos para ese tipo de comunidad. Y en el tema de AgTech vemos oportunidades en relación a riego, optimización del agro. Vemos mucha oportunidad en lo que es las cuestiones de distribución, ya nos vamos al tema de food tech, y vemos también en lo que es software para optimización de la producción, ¿no? Como por ejemplo Solapa 4 es otra compañía que le hemos invertido, y en cuestiones de riego la cordobesa Quilimo, ¿no? Esas son oportunidades tangentes, tangibles que les estamos invirtiendo. Juan, como buen emprendedor detectaste una necesidad y fundaste o cofundaste Incutex. ¿Qué oportunidad o qué necesidad viste ahora para hacer este nuevo fondo, Caley, y cuál es la oportunidad que quieren capturar a través de este segundo fondo? La oportunidad está un poco en lo que decían hace un rato.
Argentina tiene una constante, está constantemente estresada por un montón de situaciones de coyuntura, etcétera, etcétera. Entonces, el emprendedor argentino está extremadamente bien visto en el mundo porque tiene la piel dura, porque nace y lo cachetean de todos lados. Entonces sabe de que para subsistir en un ambiente hostil necesita tener esa capacidad de reinventarse, etc. Y eso genera una oportunidad enorme, porque lo que no hay acá justamente en el mercado son exits, salidas, pero hay una producción de emprendedores muy, muy buena. Entonces está muy fértil en Argentina y se puede comprar barato porque hay una situación también económica muy adversa. Entonces hay muchos emprendedores que no encuentran la salida. Según una tesis, digamos, la oportunidad está en poder capturar ese talento y globalizarlo, ayudarlos a que puedan encontrar una salida en otros países donde puedan, digamos, explotar sus ideas y sus proyectos. Entonces, Cali viene un poco a ver de capturar esa oportunidad debido al crecimiento del ecosistema que viene ya de años empujando. Diego, ¿y acompañás esta visión como presidente de ARCAP también sobre el ecosistema de inversión en Argentina? Absolutamente. Justamente lo que comentaba recién respecto de los exits, digamos, somos un mercado inmaduro, todavía hay etapas que faltan fortalecer, por eso es difícil recibir inversión extranjera en los fondos, no en las startups, sino en los fondos, porque, bueno, en Argentina particularmente, Latinoamérica a lo mejor tiene otras realidades en México o en Brasil, pero nosotros en los últimos años se ha desarrollado el ecosistema inversor más seed, pero no tanto la serie A, la serie B, lo posterior y los exits. No solamente que son pocos, sino que los valores de esos exits son bajos. Entonces es un problema adicional. Si tenés la suerte de tener exits en tu portfolio, probablemente los números como fondo no te den igual. De todas formas no te den, porque esos exits tienen que compensar la mortandad de compañías que tenés en tu portfolio. Entonces, la internacionalización, para poder tener compañías que sean regionales, globales y que los compradores sean jugadores globales, es clave. Y el consejo a lo mejor es, como inversores, no quedarnos con una visión demasiado local, y eso trasladado a los emprendedores, que en Argentina si bien lo tienen, pero tienen que hacer jugadas globales y ambiciosas, porque si no tienen sentido para el venture capital local, y ni hablar si querés levantar plata afuera. Cuando nosotros vamos a levantar plata a Estados Unidos, la realidad es que, digamos, no hay motivo por el cual, si vos estás allá y los fondos donde invertís rinden lo que rinden, y como alternativa fuera de Estados Unidos para irte a lo desconocido tenés Asia y podés invertir en un fondo en China, ¿por qué vas a venir acá? ¿Qué múltiplo le vas a ofrecer a ese inversor para que sea tu LP? Entonces, el tema de los exits y de la internacionalización de las compañías para mí es clave. Por lo menos nosotros, si ves nuestro portfolio, vas a ver que está fuertemente enfocado en ese tipo de compañías. ¿Y la industria, Camilo, la industria del venture capital es competitiva o colaborativa en Latinoamérica? Es pregunta con truco un poco, porque la verdad es, creo que vas a tener tantas respuestas como gente le preguntes. Hay quienes se lo toman como si esto fuera... A ustedes. Para nosotros, nuestro enfoque, desde Angel Ventures, nuestro enfoque, te lo resumo, es totalmente colaborativo. Somos fans de la coinversión, nos encanta coinvertir con colegas, con fondos, porque creemos que ayuda a valorar, a darle un peso específico más grande a nuestra opinión de invertir. Y pensamos que por cómo está la industria en general en América Latina, si nos empezamos a creer que yo soy Sequoia y él es Kleiner, estamos en el horno. Es más bien, y te lo digo, vengo de Private Equity en Estados Unidos y Europa, y te lo puedo decir,
creo que la mayoría de la gente lo ve así, la mayoría de los colegas lo ven como algo colaborativo. La información se comparte muy abiertamente, es muy común que nosotros le demos a otro fondo un reporte de due diligence que generamos y no hay nada más costoso que generar esa información y es muy común recibirlo también. Eso no pasa en Estados Unidos, no pasa en Europa. Entonces, yo creo que estamos en una etapa donde la mayoría de la gente entiende que es colaborar para hacer crecer esto y fíjate lo cerca que trabajamos con gobiernos. Hace poco me tocó estar en un evento donde hablaban de estadísticas y en los fondos de estos, los Emerging Fund Managers, ¿no? Que son los que manejan menos de 100 millones de dólares según la caracterización que hacen en Silicon Valley, para ellos la plata viene de privados en un 70% y de institucionales en un 30%. En América Latina es prácticamente al revés la proporción. Entonces todavía estamos en una etapa muy preliminar a la competitividad. Va a haber competencia por los buenos deals eventualmente, pero no estamos ahí todavía, por lo menos en mi humilde... ¿Y esto se repite acá en Córdoba, en Argentina y en Córdoba, Luis? Sí, yo creo que sí, Juli. A ver, datos concretos. De los últimos 5 o 6 deals, creo que en todos he hecho coinversiones. He coinvertido con una compañía, Rocketpin, que va a estar enseguida en un panel, era de Guaira Chile, la coinvertimos con Guaira Argentina. Entramos en 123 Seguros con Meli, con Banco Superville, con varios más. Entramos en Quilimo, compañía que había sido acelerada por NextTP, entramos con Expand y varios más. Compañía acelerada por Incutex, que fue Quiena, entramos hace poquito. Te diría que prácticamente todos los deals estamos coinvirtiendo. Camilo, ¿dónde ves las oportunidades hoy en la TAM? La verdad... Ya no por países, sino por industria. Sí, a ver, por industria creo que hay una industria que destaca absolutamente que es fintech, ¿no? Por varios motivos. Primero, porque hay muchos problemas sin resolver, hay muy poco acceso a productos bancarios a través de la banca tradicional, eso ayuda. También porque va a empezar a verse, nosotros ya lo estamos viendo a través de nuestros inversionistas, va a empezar a verse una entrada de capital y una entrada de presión de inversionistas asiáticos donde hay emprendedores resolviendo problemas similares en el sector fintech a los que estamos resolviendo en América Latina, ¿no? Temas de remesas y ese tipo de cosas, o de acceso a producto, a plástico, por ejemplo, que es un problema grande. Entonces, te diría que de todo el pipeline que vemos, casi el 30% es fintech. Y no somos un fondo enfocado en fintech, es simplemente lo que naturalmente termina sucediendo. Entonces ahí creo que hay más oportunidades y por un tema también fundamental, que es que todavía estamos en una etapa en la industria de América Latina donde muchas cosas que en otros mercados más maduros ya no pasan por ello, acá todavía siguen siendo inclusión financiera, ¿no? Por ejemplo, muchos temas de préstamos, de microcréditos, payday loans, etcétera, que tienen unas tasas donde en otras partes del mundo no las aceptarían como inclusión financiera. En nuestra región todavía con la excusa de que generan historial crediticio, todavía pasan por inclusión financiera cuando en realidad ya la línea se tendría que empezar a poner borrosa. Pero fintech para mí es absolutamente el sector. Diego, comentabas hoy temprano cuando hiciste la apertura que nuestro país recorrió un largo camino en el camino de la inversión. ¿Y qué lecciones aprendimos en ese camino como inversores? Bueno, el primer... a lo mejor consejo de haber empezado este camino y estar recorriéndolo, porque somos un ecosistema muy nuevo, digamos. Cuando yo contaba que ARCAP ya existía, en Private Equity hay algunos de los de la época anterior, pero en Venture Capital somos todos nuevos fondos, ninguno existía en la ARCAP anterior, ni CASEC, ni NXTP, ni Guaira, ni... De ahí para adelante todos nosotros somos nuevos fund managers, son nuevos fondos, son nuevas experiencias y todos vamos aprendiendo y bueno, desde mismo CASEC fuimos todos autodidactas. No hay fund managers que vengan de un fondo con una experiencia ni siquiera regional, con lo cual para aprender muchísimo. En mi caso particular, si tengo que destacar algo, de todas las cosas que aprendí, que fueron miles y que las disfruté un montón, pero el primer tema es, hay una de las presentaciones de Capital Emprendedor que tengo donde dice Patient Capital, paciencia, digamos. Largo plazo. Esto es súper largo plazo, las compañías tardan en levantar, tienen dificultades acá y en cualquier parte del mundo, los exits no llegan fácil en ningún lado y mucho menos acá. Y bueno, hay que ir, digamos,
tanto los que quieren invertir en startups como los que quieren ser el PI. Diría que el que invierte directo en una startup tiene que tener más paciencia todavía que un fondo que tiene la obligación de liquidarse en determinado plazo, en 10 años o lo que fuera. Entonces, más allá de lo que siempre decimos y los riesgos y todas las cosas más técnicas, para el que quiere empezar en esto, que siempre hay mucho entusiasmo al principio, es paciencia y constancia. Juan, asumiendo que en la audiencia hay muchos empresarios que están pensando en convertirse en inversores o en encarar este camino, además de pensamiento a largo plazo, entusiasmo y paciencia, ¿qué les podés recomendar? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué necesita la Argentina? ¿O qué necesita la Argentina de ellos, ¿no?, en este momento? Y que no existan más las LEVAC, por ejemplo. Está bien, habla con Duhovne. Sí, o sea, eso es lo primero que tiene que desaparecer en la Argentina. Tiene que desaparecer la cultura del cortoplacismo. Tiene que desaparecer, tienen que dejar de poner la panera en la mesa. Porque el argentino es tan cortoplacista y tan ansioso que se come la panera. Te come los glicines, te come los... ¿entendés? Y nadie piensa en el postre, ¿te das cuenta? Si nadie está pensando en el plato principal. A ver, es como que a nadie le importa. Entonces, no tienen que poner más paneras en los restaurantes. Y tienen que sacarse ya la LEVAC de la cabeza. Se ha hablado en el foro acá, al principio hablaban todos de esto de dejar la riqueza social, de cambiar la cultura. Si todos los empresarios vamos a estar apostando a que le vaya mal al país para que nos vaya bien a nosotros, esto que estamos haciendo nosotros acá es puro entretenimiento. Es decir, no va a pasar absolutamente nada. Nosotros, mi mensaje, digamos, al empresario es tratar de ponerle a esto otra mirada. Esto es un producto, como le decía Diego recién, a largo plazo. No es un producto a corto plazo. Entonces, el ansioso, esto no es para eso. Y nosotros necesitamos desarrollar en la Argentina esa cultura, ¿no es cierto? Esa cultura que nos deje, que nos permitamos dos cosas. Una, fracasar. A nosotros de chicos nos han enseñado que fracasar está mal. Entonces nadie quiere fracasar. Todos queremos tener éxito en todo, absolutamente todo lo que hacemos. Y eso es imposible. No lo vamos a lograr. Entonces alguien tiene que comerse el primer garrón, y el segundo, y el tercero. Porque así es como, quemando esas generaciones, vos construís esa cultura a largo plazo. Y mientras nosotros en la Argentina existan productos financieros que son extremadamente ridículos, superadores en términos de rentabilidad y cosas como esas, nadie va a estar pensando de que no es un estúpido si no pone su dinero ahí en lugar de ponerlo en un proyecto como este. Pero tienen que pensar y hacer un esfuerzo grande en de que esto deja una base social y cultural que agrega un valor muchísimo más perdurable en el tiempo y valioso para una sociedad que la rentabilidad de tener un departamento más o un lote más o un auto más. Luis, en tu caso, ¿hay algo que te enorgullezca de tu rol como inversor? A ver, ¿qué me enorgullece en mi rol como inversor o en este negocio? Cuando ves que empieza a tener un efecto, y no en el negocio, sino en el impacto. Creo que primero hay que tener mucha resiliencia y luchar contra la ansiedad de que las cosas sucedan, pero cuando empezás a tener volumen y cuando empezás a tener ciertos años y empezás a ver que las recomendaciones o que el efecto de lo que estás armando, de la comunidad, de los inversores, de los partners, de los mentores, y eso se empieza a traducir en creación de riqueza, de valor en todo sentido. La verdad y no que, solo para el inversor. No solo para el inversor, justamente, es el impacto social
que en definitiva creo que los que hacemos esta actividad es lo que nos mueve, en definitiva. El negocio, obviamente que todos buscamos ganar dinero y se tiene que sustentar en un tema de rentabilidad financiera, pero la verdad que cuando empezás a ver que tiene impacto, decís vale la pena. Vale la pena y va a valer la pena mucho más en la medida que tenga mucho más impacto. ¿Te pasa algo similar, Fran? Sí, pero parece como que estamos en una onda filantrópica hablando de ecosistema, ¿no? Hay una finalidad acá que nosotros comenzamos en 2011 con una finalidad meramente económica y fuimos a apostar a que de nuestro portfolio salga una compañía cercana a $1 billion company, que digamos uno cuando realmente descubre una inversión potencial que pueda escalar a nivel regional y que tenga una innovación, entonces uno como capital emprendedor, como venture capitalist, va a buscar ese winner y ese es el que va a dar una rentabilidad extraordinaria que nos va a llenar los bolsillos. Entonces hay una expectativa de ganar mucho dinero si encontramos ese ganador. Sí, no, ¿no? definitivamente, pero el efecto multiplicador que conlleva una inversión, una inversión tan gloriosa como la que estás describiendo es fantástico para Claro, la Argentina que necesitamos, ¿no? Y sí, de hecho, Diego comentaba que tenemos 4 unicornios, pero nosotros hemos evaluado, hecho un reporte de las tecnolatinas y hay muchas empresas, no tan solo Argentina, sino de la región, que están en camino a ser los próximos unicornios. Y también desde la base hay muchísimas oportunidades. Y hay un punto muy importante que hablaban de los exit recién. Los exit pueden venir por el tema de la regionalización, de algún takeover que venga de un big player de afuera, pero hoy en día a nosotros nos ha pasado, vendimos 14 compañías y la mitad fueron adquisiciones por innovación. Hoy ya no es el famoso copycat que vienen de afuera a replicar un modelo y hacerlo monetizable en un mercado local o regional, sino que hay verdadera innovación que sale de nuestro ecosistema. Empresas como Satellogic, de Nanosatellite, la que hablaba hace un rato del Uber for Trucks, ¿no? Hay verdadera innovación que esas son, creo, las próximas adquisiciones potenciales que pueden venir para la compra de innovación que generan nuestro ecosistema. Camilo, Diego, para cerrar, ¿algún mensaje para la audiencia? ¿Perdí el vuelo ya? Me explayo los 8 minutos que quedan si perdí el vuelo. No, sí, ya lo No, perdiste. Perdiste el vuelo y Yo perdí el vuelo, partido. así que acá no nos vamos. Bueno, era una mañana de... No. Perdiste el vuelo y el partido de River. El ecosistema es colaborativo, pero estamos todos alargando la respuesta para que pierdas el... Perfecto, gracias. No, la verdad que lo más importante de esto, que creo que es lo que estamos todos en cierta forma tratando de decir, es para que surja una nueva generación de emprendedores, de empresarios exitosos. Hay que entender que los empresarios exitosos de la próxima generación no van a venir de los negocios tradicionales, van a venir de estos negocios. Y la forma en que pueden desarrollarse y surgir estos emprendedores es con lo que hacemos nosotros. Ese es el principal orgullo de hacer esto, que sabés que estás generando la nueva camada de emprendedores exitosos en América Latina que a su vez repliquen esa virtuosidad de convertirse luego ellos en inversionistas y le den lugar a la nueva generación, a la generación de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. Eso no va a pasar si esto no se desarrolla. Y no ha habido ningún ecosistema de venture capital en ningún lugar del mundo que se desarrolle sin intervención de 3 jugadores fundamentales del lado, digamos, del lado de la inversión, que son los gobiernos, los fondos de pensión y la gente que hace lo que hacemos nosotros. Entonces, eso creo que es el resumen de por qué hacemos lo que hacemos. Perfecto. Diego, para cerrar. No, totalmente de acuerdo. Un poco lo veíamos al principio en la presentación, cuando veíamos cómo se iba generando el ecosistema. Y emprendedores se convertían en inversores e iban generando esa dinámica. Y bueno, el cambio para nosotros es que nunca tuvimos al gobierno participando y ahora lo tenemos. Y el claim que yo hacía terminando la presentación era: empecemos a involucrarnos desde el sector privado, porque, bueno, un poco
no solamente la alternativa de las LEVACs y toda la coyuntura no ayuda, sino que históricamente crear esta cultura, la cultura del ecosistema emprendedor se fue creando y se fue evangelizando. Yo creo que lo mismo tenemos que hacer con la cultura inversora, que Argentina claramente no la tiene, y no la tiene en general, no solamente con nuestra industria. Cuando nosotros se empezaron a dar estas medidas, yo dije, bueno, va a haber una explosión de venture capital. Decían, bueno, pero va a haber una inflación de evaluaciones de startups y va a llover la plata. La realidad es que el año pasado, que fue un año mejor que este, tuvimos una ley de emprendedores que dio exenciones impositivas y tuvimos un blanqueo de capitales. Se blanquearon 160.000 millones de dólares de argentinos que los tenían en el exterior, lo blanquearon y lo dejaron en el exterior. Vino con el 2% de esa plata, o el 1% que hubiera venido, estaríamos en otra situación hoy, hablando de otros niveles de actividad. Entonces, ese involucramiento y esa apuesta por el futuro, en definitiva, nuestro, digamos, hoy la empresa más grande de Argentina es Mercado Libre. Entonces, los próximos empresarios son los que ahora están necesitando apoyo como emprendedores y que alguien los invierta. Juan, para cerrar. Para cerrar, bueno, yo insisto, hay que sacar las paneras de las mesas, eso me parece fundamental. Lo que decía Diego recién, a mí muchos me dicen, bueno, vos vas a pasar a ser, vos ya sos un empresario. Yo no quiero ser nunca un empresario, yo quiero seguir siendo emprendedor. Y yo creo que hay una diferencia que a lo mejor muchos no la ven, una línea muy fina, pero lo que decía Diego, yo emprendí, me fue bien en algunos casos, me fue mal en otros, y lo único que hago todas las mañanas es levantarme para tratar de ayudar a otro emprendedor, a otra persona que quiera hacer lo mismo que quise hacer yo y que no tiene las mismas herramientas. Eso me llevó a armar esto, que es nada más que un vehículo para poder hacerlo bien, para formalizar ese tipo de ayuda. Y necesitamos más empresarios que tengan esa mentalidad, que piensen de una manera, digamos, emprendedora, que dejen de mirarse el pupo y que levanten la cara, levanten la cabeza y miren hacia mucho más adelante y que miren a su alrededor y que colaboren. Colaborando es como vamos a poder ayudarnos entre todos y sortear muchas de las cosas que hoy no podemos sortear y que se las echamos de culpa al gobierno y a y al otro. Dejemos de echarle la culpa al resto, asumamos la propia y nos pongamos a trabajar. Muy bien. Bueno, a pesar del contexto complejo, el país está decidido a escribir una nueva historia en materia de inversión y aquí algunos de los actores que son los protagonistas. Invitamos a muchos más a sumarse por la Argentina que queremos todos. Muchísimas gracias.